Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Due Diligence. Hoy toca Meta Podcast porque tenemos con nosotros a Joan Tubau, que además de profesor de económicas en la Pompeu Fabra, es uno de los fundadores de Cardinal, un programa que tiene como objetivo ayudar a profesionales a tomar mejores decisiones de carrera. O sea que no puede tener mejor fit con nuestro propósito aquí en Due Diligence. Recomendamos, por supuesto, a todos los oyentes que nos estéis escuchando que entréis en su web y que escuchéis en detalle este podcast porque Joan nos va a contar en detalle qué es exactamente lo que hace. ¿Qué tal, Joan? Muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí con vosotros. Y por supuesto está con nosotros Alex Acuña. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal a todos? Y Joan, ¿por qué no comenzamos hablando de tus inicios? Desde que dejaste el cole hasta incluso antes, desde cuando quieras. ¿Cómo comenzaste en esto y cómo desarrollaste tu carrera profesional? No sé dónde empezamos. Bueno, podemos empezar desde el cole. Esto sí. Recuerdo mis años de instituto un poco aburrido. Claro que sí. ¿Qué te interesaba ahí? ¿Qué es lo que tenías en mente y cómo ha acabado todo? No, la verdad es que cuando piensas sobre la carrera profesional, porque al final también con el proyecto Cardinal estamos asesorando a cómo diseñar una carrera, pero yo veo mi caso y lo que veo es que, claro, primero en el instituto no tenía interés casi por nada. Supongo que el método de la escuela no estaba del todo cómodo. Sí que recuerdo que tenía facilidad para sacar notas y iba progresando, pero no me interesaba nada, no había nada que me interesase demasiado, ¿no? Y sí que después en bachillerato tuve la suerte de tener un buen profesor de economía y desarrollé cierta curiosidad por esta ciencia, ¿no? Y cuando tuve que escoger una universidad, la verdad es que, de nuevo, sin ser muy consciente, me metí en economía porque creía que podía ser interesante y la verdad es que después ya lo vi claro, ¿no? El primer día en la universidad ya vi claro que esto era lo mío y aquí sí que tuve suerte, ¿no? Pero cuando pienso en la decisión de si quería ser economista, si lo hubiera diseñado, la verdad es que a veces es que te encuentras a una persona que te explica muy bien la economía y a ti te termina interesando, pero si hubiera encontrado otra persona seguramente habría desarrollado otro tipo de carrera, ¿no? Pero termino en la universidad porque me gustan, tengo 2 o 3 referentes también en la economía que me termina gustando lo que explican y tenía la curiosidad por saber un poco más y terminé estudiando la carrera de economía en la Pompeu Fabra, que también es curioso cómo terminé allí de estudiante porque tenía que escoger entre distintas universidades. La Pompeu Fabra en Barcelona es la que tenía mejor reputación, pero yo recuerdo ir a las charlas de presentación antes de escoger una universidad y me terminó gustando la Pompeu Fabra no por la reputación, sino porque el edificio era muy bonito. Como ejemplo de que, claro, como criterio para escoger una universidad no es tampoco del todo correcto, pero en mi caso me ayudó, ¿no? Y sí que recuerdo que la primera semana de empezar la universidad vi rápido que este era lo mío y esto fue una suerte, ¿no? Porque la mayoría de gente esto no le ocurre y tiene que ir probando o tiene que ir insistiendo para desarrollar esa pasión, ¿no? Y yo, estudié la carrera de economía, después trabajé en algunas startups, estuve trabajando también en el sector de la publicidad, he trabajado después como profesor asociado en la Pompeu Fabra, también dando clases de economía y últimamente ya con el proyecto Cardinal, que es de diseño de carrera para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones profesionales. Joder, pues qué interesante, tío. Sobre todo, ya te digo, el proyecto Cardinal, que me apetece tocarlo más en detalle y un poco entrar ahí a ver qué es específicamente, qué es lo que hacéis. Pero antes de eso, una cosa que has comentado y es lo que decías, ¿no? De que cuando estabas en el instituto como que no tenías interés por nada. Decías, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es algo que a mí también me pasaba, o sea, y lo veía también a mi alrededor. Entonces no sé si a Alex ya le picaba la curiosidad y tenía claro que es lo que quería hacer en el instituto, pero desde luego a mí me pasaba y lo veía mucho a mi alrededor y me llama la atención que lo comentes. Y yo no sé si es por algo, o sea, ¿creéis que es por algo específico del sistema educativo o creéis que es porque simplemente cuando tienes esa edad no te importa la mayoría de las cosas ajenas a jugar con tus colegas o pasar el tiempo? ¿O es, ya te digo, es algo más intrínseco a la forma en la que nos educan? ¿O qué piensas ahí? Bueno, lo de estar encerrado en una aula, ¿no? De 9 a 3 o de 9 a 5, la verdad es que no parece el mejor método para desarrollar la curiosidad en algo.
Sí Claro, que al final también, bueno, depende mucho quizá de la escuela en la que uno vaya y supongo que las metodologías están cambiando ahora, pero en mi caso lo que vi es que había algunos profesores que les interesaba su trabajo, pero había otros muchos que no, que tampoco no les gustaba lo que estaban haciendo y esto al final, cuando tú eres el estudiante, pues terminas como un poco también siendo pasota, ¿no? Y recuerdo sobre todo los años de la ESO, ¿no? Esos 3, 4 sí. años, que la verdad como muy largos, de pasar muchas horas estudiando cosas que al final no, tampoco me han servido de nada. No quiero decir tampoco que los niños no deberían estudiar los ríos trazos, pero bueno, es decir, hay un debate también interesante aquí, ¿no? De que al final ese proceso de memorización, que a veces de aprender cosas que parece que no sirven para nada, esto también es para controlar la disciplina, para posponer la gratificación y que esta educación tradicional que ahora se está perdiendo está haciendo que los chavales seguramente, bueno, que no sepan posponer la gratificación y que de algún modo esto de jugar siempre no es del todo óptimo, ¿no? Uno en la vida tiene que aprender a veces a sufrir un poquito, pero sí que recuerdo los 4 años de la ESO, no sé exactamente por qué, pero totalmente, bueno, de perder el tiempo y de no desarrollar tampoco ningún tipo de curiosidad por nada. Yo lo recuerdo muy parecido a lo que has comentado y de hecho es que no tengo, digamos, conciencia de haber dicho, joder, aprendí esto que me ha valido para los siguientes años o aprendí tal disciplina o tal forma de pensar. Bueno, eso ya por supuesto que no. Pero sí que es verdad que lo recuerdo como años vagos, ¿no? Años perdidos que luego dices, joder, ahora estoy matándome por el tiempo y en Claro. esos años lo perdía. O sea, o tengo esa sensación, a lo mejor quizás no lo perdía, no lo sé, pero sí que tengo esa sensación. ¿Tú cómo lo ves, Alex? ¿Tú lo aprovechaste más o no? Yo creo que si contase mi experiencia en el instituto, pues la gente dejaría de escuchar el podcast porque dirían, pero este tío... No, o sea, yo estoy escuchando y me siento muy identificado y además al máximo exponente, por decirlo así. Es decir, yo en el instituto era una persona que se aburría completamente. Yo lo que quería era huir de ahí porque escuchaba a personas que no tenían pasión por lo que transmitían. Es decir, la mayor parte de mis profesores, otros no. Y de hecho, curiosamente, pues algunos eran muy viejos, de mucha edad, y tenían un conocimiento y una pasión por transmitir que les duraba hasta la jubilación. Pero el resto eran personas que simplemente eran parte de un engranaje, de un sistema, lo único que les importaba era dar sus horas de clase y hasta luego, ¿no? Y yo siempre fui una persona pues que fui muy autodidacta, que me gustó mucho aprender por mi cuenta, curiosear, ¿no? Y al final sí te meten como una especie de caja, ¿no? De la que tú no puedes salir y solo puedes seguir un camino. Para mí eso me mata. O sea, yo no puedo seguir un camino establecido por una tercera persona si a mí ese camino no me gusta. Entonces yo creo que el problema del sistema educativo, aunque nos estamos yendo un poco off topic, pero me parece interesante, es que no es nada flexible. Es decir, tú entras en el instituto, tienes 4 optativas, pero en el fondo es todo lo mismo. Nadie te permite elegir, nadie te permite diseñar a ti lo que quieres hacer y llegas a la universidad y yo creo que también es muy rígida. O sea, no existe, pues por ejemplo, los majors y los minors que existen en Estados Unidos, ¿no? Aquí te haces una carrera y tú te haces ingeniero o te haces ADE o te haces economista. ¿Y por qué un ingeniero pues, no puede elegir quizás tener un minor en finance? Porque después la industria en el mundo real está repleta de ingenieros, de físicos, de matemáticos y todo eso no se contempla. Y no sé, a mí eso me mata. O sea, no puedo estar en ese orden porque para mí no funciona. Seguramente haya muchas personas que sí que funciona, es decir, que necesitan ese camino marcado y esas normas rígidas. Y también veo la parte positiva que comentaba Joan, es decir, si tú al final no tienes esa capacidad de disciplina, que es exactamente lo que me faltaba a mí en el instituto, por cierto, si no tienes esa capacidad de disciplina y de esfuerzo, pues tampoco vas a conseguir ningún objetivo en tu vida. Entonces yo lo veo de esa manera y soy muy crítico con el sistema educativo tal y como está planteado, aunque también entiendo que es muy complejo mejorarlo, porque al final tienes que coger un montón de inputs y al final hay un montón de variables que no es tan sencillo como decir, vale, pues ahora vamos a hacer gamification de todo. No funciona, ¿no? O sea, es un sistema complejo. Entonces, no sé. Pero bueno, muy identificado. Joder, Alex, yo creo que deberías hacer un podcast en solitario. Porque... una crítica al sistema educativo. No, o sea, a mí lo que me da pena es que creo que hay un desperdicio de talento muy grande. Es decir, hay gente con talento que quizás no está siendo explotado porque nadie les guía de la manera adecuada, especialmente en un punto tan crítico como cuando eres adolescente o cuando eres muy joven, que cualquier salida del camino, por decirlo así, puede echar a perder pues, tu potencial, ¿no?
Eso me parece que se podría actuar. Y estando en Occidente, pues ya no me quiero ni imaginar pues en otros sitios donde no hay las oportunidades que hay aquí, no sé. Bueno, sí, pero vamos a, si os parece, a reconducir, ¿o querías comentar algo más? Sí. No, iba a decir precisamente que, bueno, a ver qué opináis vosotros y que reconducir un poco el tema. Pero con los perfiles sí que es cierto que con los perfiles los más outliers, ¿no? Al final, si tú quieres aprender, es tan fácil como comprarte un libro. Pero sí que a los 15, 14 años quizá lo más importante es desarrollar esa pasión por la lectura, y a partir de aquí yo creo que no hay nada más, ¿no? Porque es una cuestión de ir filtrando ya la información, ir incorporando las cosas que te interesan. Y lo que ocurre en la universidad, que quizás es distinto al instituto, es que sí que puedes encontrar quizá más perfiles como el tuyo, ¿no? Si tienes un perfil un poco fuera de lo común, en la universidad lo bonito es que vas a encontrar gente que también le gustan las cosas raras, que en el instituto, en ese grupo pequeño, nadie le gustaba quizá las finanzas o la economía. Y eso es algo que, bueno, que al final quizás es un proceso, ¿no? No podemos filtrar a gente del instituto para que le guste la economía porque los grupos son demasiado pequeños y quizá hay que pasar por estos procesos, ¿no? Pero sí que el sistema es demasiado rígido, estoy de acuerdo, y la verdad es que habría que cambiarlo. Oye, Joan, cuéntanos un poco qué es lo que, o cuál es tu especialidad en la universidad. Digamos, qué es la materia que impartes. Yo estoy ahora explicando economía de la empresa, que al final habla de la información, de la estructura de una empresa, de teorías de Akerlof, de Coase, de Hayek, sobre el rol de la información que tiene en la economía. Y después algo también de toma de decisiones, de lo que se llama ahora economía conductual, y un poco los temas de racionalidad y la irracionalidad, que a veces, como diría nuestro amigo Taleb, quizá no lo es tanto, ¿no? Que al final las decisiones emocionales pueden tener todo el sentido del mundo y tienen su razón de ser. Y estoy también dando clases sobre cuestiones de economía conductual. Y pregunta, yo he estudiado ADE, pero nunca me he topado con una asignatura que hable de esto. ¿Esto es particular de la Pompeu Fabra? ¿Es nuevo en el programa? ¿Es algo que está apareciendo en las universidades? ¿O cómo lo ves? En la Pompeu Fabra siempre ha habido, en la Facultad de Economía, siempre ha habido lugar para algunos psicólogos, y la verdad siempre es que ha habido algunas asignaturas tanto de psicología como de toma de decisiones, pero bueno, entiendo que en la mayoría de facultades quizá está cambiando, ¿no? Pero poco a poco. Pero bueno, es que también está cambiando la ciencia económica, estará cambiando también la manera de enseñar, bueno, ADE o business, pero la ciencia económica está pasando por un proceso de cambio, ¿no? Veníamos de los modelos matemáticos y la verdad es que ahora se ve claro que las dos assumptions principales de información perfecta y racionalidad perfecta obviamente se sabía que no eran ciertas, pero se hacía para modelizar y para simplificar, pero se ve ahora claro que todos esos modelos no conducen a ninguna parte. Si me preguntáis a mí, os diría obviamente que no creo en la macro ni en nada de todo eso. Sí que veo mucha utilidad en la microeconomía y en los principios, en las teorías principales de la microeconomía. Y a partir de aquí no sé si la psicología tendrá un lugar en la ciencia económica. Espero que sí, ¿no? Viene de todo de Kahneman y Tversky, de los que han salido después detrás de ellos. Pero bueno, esperemos que las facultades incorporen más asignaturas con psicólogos Claro. Es muy interesante, ¿no? Todo lo que decíais antes, ¿no? Todo es complementario, y alguien que estudie economía al final quizá tendría que estudiar psicología, pero también filosofía, ¿no? Y Adam Smith, su libro más famoso, ¿no? La riqueza de las naciones, también publicó libros de ética y de moral, y a partir de aquí yo creo que todo es mejor si podemos complementarlo. ¿Y en qué punto del programa lo estudian? ¿En qué año? Las asignaturas están en distintos puntos, pero la principal está en segundo, y la verdad es que es una asignatura que merece mucho la pena. Claro. Y nada, esta es una asignatura diseñada por el profesor, quizá le conocéis, catedrático Benito Arruñada, y es una asignatura que la verdad es que es una maravilla, y se podría encontrar, creo, el plan docente online. La asignatura se llama Economic Organizations and Markets. El plan docente está en la web del profesor Benito Arruñada, así que si se googlea Economic Organizations and Markets Arruñada, encontraréis las lecturas y veréis un plan docente distinto seguramente a las asignaturas clásicas de economía, y con todos los papers disponibles. Así que regresamos a lo de antes, ¿no? La verdad es que uno puede aprender sin estar matriculado en la Pompeu Fabra. Claro, es que cuando lo has contado, he pensado en aquellos alumnos que empiezan en la carrera y que a lo mejor se encuentran con esta asignatura
y les rompe los esquemas. Y dicen, pero bueno, si lo que estaba estudiando no tiene nada que ver o casi que tira al traste todo lo que acabo de aprender o todo lo que creía. De hecho, cuando has comentado que un economista quizás debería ser psicólogo o filósofo, bueno, pues si a mí me llegas a decir eso cuando estaba estudiando, no hubiera tenido ni la más mínima idea de por qué me estás haciendo ese apunte, ¿no? O sea, no hubiera entendido realmente qué tipo de relación podía haber, ¿no? Porque al final estábamos acostumbrados a lo que tú dices, ¿no? A asignaturas de macro, de micro, completamente basadas en modelos económicos, que es verdad que a pesar de que ellos quizás obviamente no creen a ciencia cierta que eso se cumple en la realidad, sí que es la forma o digamos, la mejor forma que tenían para explicar el funcionamiento de la economía, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, pues quizás a los alumnos, cuando llegan, es que claro, ya les pilla temprano, ¿no? En segundo de carrera, lo cual es mejor, pero quizás si a uno de quinto que no haya tocado esa asignatura se lo explicas, le rompe los esquemas, como me pasó a mí después de la universidad. Claro, no, y es que al final esto es una ciencia social, es que la economía no es una ciencia, no se puede estudiar como si fuera química o matemáticas, no, es una ciencia social y esto significa que no hay ninguna verdad, está todo en discusión. Y a partir de aquí yo creo que la manera de los planos docentes en el futuro tienen que ir hacia esta combinación de disciplinas porque al final yo creo que no hay ningún problema en decir lo que habéis estudiado en el anterior trimestre es todo falso y yo no me creo todas estas teorías y a partir de aquí se dan los distintos puntos de vista y que el estudiante escoja el que le encaje más con su modelo, con su modelo del mundo o con su visión de las cosas, ¿no? Pero yo creo que no hay ningún problema por decir que la macro, que yo puedo decir que no creo en la macro y que creo que generan distorsiones, es decir, que la utilidad social de la macro es negativa y estaríamos mejor poniendo impuestos más altos a las asignaturas de macroeconomía. Creo que se puede discutir sobre esto y no hay ningún problema, ¿no? Y a partir de aquí que el estudiante escoja cuál es el modelo que tiene más sentido para él. ¿Por qué crees que la... Bueno, perdona, Jorge. No, dale, Alex. Iba a preguntarle a Joan porque acaba de decir algo que me parece muy curioso, que es decir que la macro tiene consecuencias negativas para la sociedad. O sea, ¿podrías profundizar en esa idea o explicar un poco para que nos escuche cuál es el trasfondo detrás de decir eso? Bueno, estamos de nuevo en los modelos matemáticos y todo lo que sea, quizá un poco influenciado por Hayek, pero todo lo que sea diseñar la economía desde arriba e intentar salir de una crisis, ¿no? Viendo la sociedad como funciones matemáticas y que si incrementamos todo lo que sea también el keynesianismo, ¿no? Pero intentamos controlar la economía como si fuera una máquina, yo creo que al final termina siempre teniendo consecuencias inesperadas, ¿no? Y intentamos, obviamente quizás estamos en una crisis, la teoría macroeconómica o el keynesianismo podría decir que tenemos que incrementar tenemos que estimular la demanda, habría distintas ahora cosas por hacer, ¿no? Según estas teorías y al final, hay un largo plazo en el que se termina demostrando de que se generan unas distorsiones quizá a veces incluso todavía mayores y que el remedio termina siendo peor que la malaltía, que la enfermedad, ¿no? Y al final, no sé, yo con la macroeconomía, quizá influenciado por Hayek, también por Taleb, no le veo una utilidad social, ¿no? Y sí que veo utilidad en los modelos económicos, en la oferta y la demanda, en todo lo que sea la microeconomía, en todo lo que estudie la teoría de juegos, también la toma de decisiones, pero cuando miramos el problema desde arriba, yo lo que veo es que es demasiado complejo y lo veo incluso peligroso. Ok. Es decir, todo lo que sea top-down, pues hay que dejarlo un poco de lado y centrarse, darle la vuelta, ¿no? Sobre todo ciencias sociales, ¿no? Cuando tú no puedes controlar las decisiones de unos agentes que harán cosas inesperadas y donde hay teoría del caos, donde la decisión de uno afecta a la de otro y a partir de aquí hay consecuencias inesperadas en unas teorías que no se pueden controlar. Vale. No, me parece muy interesante. Lo que sí, al podcast un día tenemos que traer a alguien pues, que piense al revés, porque al final de alguna manera siempre traemos gente austríaca, Jorge, porque tú también eres un defensor austríaco, 100%. Pero no, me parece muy interesante. Y creo que muchas decisiones a nivel de política, geopolítica, etcétera, se toman de esa manera y al final las consecuencias de segundo y tercer orden que nadie se espera se acaban materializando. Vale, pues no sé, ¿por dónde íbamos? Sigue tú, Jorge, que yo me pierdo siempre por las ramas. Era mi pregunta esa que quería hacer y es que
¿cómo se lo toman los alumnos? Es decir, ¿cómo lo acogen? Cuando entiendo que se planteará, digamos, la cuestión de, bueno, sé que os han planteado unos modelos matemáticos, pero quizás ahora vamos a enfocar la economía desde un punto de vista más filosófico, más psicológico, más desde el punto de vista del empresario. O sea, me interesa saber cómo o sea, digamos, qué tiene mejor acogida o qué es lo que les entra mejor a los alumnos, por así decirlo, qué es lo que tiene más sentido, porque desde mi punto de vista, yo no es que defienda una parte o la otra, simplemente creo que una tiene sentido y la otra todavía no llego a encontrarle ese sentido. Entonces, hasta que no consiga encontrarle ese sentido, tiraré siempre por la que veo que tiene sentido, porque yo no me dedico a explicárselo a nadie, simplemente lo uso para mi conocimiento personal y para mi día a día. Entonces, un poco, ¿cómo crees que lo aceptan los alumnos? ¿Qué es lo que les entra mejor? Bueno, los alumnos todos hemos sido estudiantes universitarios de primero, ¿no? Y al final quizá la primera preocupación es ir avanzando y que no te echen, ¿no? A aprobar asignaturas. Y una vez llegas a segundo ya lo ves todo un poco más controlado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya puedes relajarte y disfrutar un poco más de la universidad. Y la verdad es que los alumnos siempre llega esto como aire fresco, ¿no? Y la verdad yo creo es que lo agradecen y todo lo que sea, bueno, por lo que veo yo en clase, la verdad es que están encantados de ver otras teorías fuera del mainstream oficial, ¿no? Y la verdad es que no tiene ninguna dificultad, no hay ningún problema en esa transición, no plantea ningún problema, ¿no? Siempre hay algún estudiante quizá que cree mucho en la macroeconomía o tiene quizá la teoría muy cree que la economía matemática es la única que tiene que existir. Pero bueno, este alumno quizá después ya no vendrá a clase o aprobará la asignatura y ya está. Pero la mayoría de estudiantes yo creo que encantados de ver otros puntos de vista. Sí, no, es una pasada, la verdad, tener esa asignatura y, digamos, el hecho de que tengáis esa asignatura se ve que el programa está pensado desde muchos ángulos y de alguna forma le permite al alumno salir con todas las herramientas, ¿no? Al final, porque, oye, es lo que tú dices, quizás hay alguien que crea en la macroeconomía y es perfectamente válido, pero quizás hay alguien que no y es mejor darle todas las herramientas para que ellos puedan al menos conocerlo, ¿sabes? No salir de la universidad sin saber que, oye, que es algo mucho más amplio, ¿no? Y que es algo mucho más complejo, sobre todo. Ese sería el término, ¿no? Y, oye, ¿pasamos al proyecto de Cardinal o no? Venga, lo queráis. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo funciona, de qué va todo esto. Bueno, Cardinal empieza un proyecto. Yo en la universidad también tuve la suerte de una asignatura de cuarto. Tenía unas horas libres y la verdad, unas horas de clase que no tenía materia todavía definida. Y pensé que estaría bien diseñar un pequeño curso sobre cómo preparar el salto de la universidad hacia el mercado laboral y cómo preparar esta transición, ¿no? Ver un poco las decisiones que uno puede tomar, ver un poco también las oportunidades que puedes generarte y, preparar ese salto, ¿no? Porque recordaba mi experiencia, ¿no? Que estás como súper protegido hasta los 21 años dentro de la universidad, estás como en una burbuja y después la sociedad te suelta y estás como... va a ser en el lugar opuesto, ¿no? Estás compitiendo en un mercado con mucha competencia, con la verdad donde nadie te dice exactamente cómo proceder, ¿no? A veces hay gente que tiene suerte que en su familia, en su casa, pueden filtrar un poco de esta información privilegiada. Pero yo en mi caso me encontré un poco de que no sabía sabía obviamente que algunos trabajos eran mejores que otros, pero no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Así que en cuarto curso tuve una asignatura en la que tenía unas horas libres para diseñar, para preparar un poco este curso de diseño de carrera. Y la verdad es que también lancé este curso en Pompeu Fabra. Fue todo un éxito y a partir de aquí ya pensé que esto quizá tendría sentido como un producto fuera de la universidad. Nació otro proyecto que era Career 101, que era un coaching one-to-one que también durante un tiempo estuvo funcionando, pero después quise llevarlo a otro nivel con el proyecto ya Cardinal, que es un curso online también para diseñar una carrera, para tomar mejores decisiones profesionales, no solo enfocado a estudiantes, sino a cualquier perfil profesional. Y nos hemos encontrado que el target no es tanto chavales de 20, 21 años, sino que el curso lo está contratando perfiles de éxito, pero de 30, 35 años, que se encuentran que su carrera profesional ha funcionado bien hasta ahora, pero que ahora quieren cambiar o quieren tomar nuevas decisiones y quizás están un poco perdidos y no saben hacia dónde ir, ¿no? El producto de Cardinal quiere huir un poco también del coaching, de todo lo que sea de todo lo que sea asesorar,
y partimos de una premisa que es que no tenemos ni idea de lo que tienes que hacer con tu carrera y no vamos a darte ningún consejo porque es que tú tienes mejor información y nosotros sería muy, muy temerario decirte qué es lo que tienes que hacer. No nos queremos meter en la vida de nadie, pero sí que queremos y que creemos, y por eso hemos lanzado este producto Cardinal, que con más referencias, con distintas teorías, muchas teorías a veces contradictorias, pero lanzándote muchas ideas y muchos puntos de vista, tú podrás tomar mañana una mejor decisión en un escenario que desconocemos, ¿no? Y el producto Cardinal como curso es simplemente muchas teorías, muchos modelos, distintos puntos de vista, para que tú mañana, cuando tengas que tomar una decisión sobre tu carrera profesional, estés más equipado, y esta es un poco la propuesta de valor. Qué bueno, macho. Pues yo creo que es perfecto, ¿no?, para el podcast, porque nosotros la idea que queremos transmitir también va un poco en esa línea. Y por decirlo así, ¿cuáles crees que serían, no voy a decir las bases porque ya las he explicado, pero cuáles son los puntos clave en los que tú puedes basarte para formar una carrera? Es decir, yo lo que tengo leído mucho en Twitter es que hablas mucho, pues quizás de conceptos un poco de Taleb, ¿no? Opcionalidad, de mantener opciones abiertas, quizás huir un poco de donde se está concentrando todo lo demás, ¿no? Al final, donde hay más competencia, siempre hay probabilidades más pequeñas de ganar frente a los demás. No sé si tú tienes algunas ideas en ese sentido que puedas dar unas pinceladas. Sí, es complejo resumirlo, ¿no? Pero al final es intentar un poco jugar lo distinto, ¿no? Diferenciarte, ¿no? Es esa palabra de los economistas. Exacto. Yo lo que veo, ¿no? Yo ahora lo puedo ver también en clase. Puedo tener una clase de 90 estudiantes y es curioso, ¿no? Porque terminas acordándote de 4 o 5 de 10 estudiantes, pero terminas olvidando la mayoría, ¿no? Y cuando te preguntas qué es lo que tienen estos 4 o 5 estudiantes de los que te acuerdas, incluso después de 4 o 5 años, incluso podrías ayudarles para encontrar trabajo, les podrías quizá recomendar en algún momento si sale una oportunidad. Lo que ocurre primero es que son estudiantes que sienten curiosidad, que prestan atención y que realmente quieren aprender más, ¿no? Así que seguramente a la hora de construir una carrera, el primer paso debería ser la curiosidad, ¿no? De que quieras saber más de algo y que tengas y que empieces a leer como un loco y que empieces a buscar libros y a filtrar la información relevante en este punto, ¿no? La mayoría de los estudiantes todavía no lo han encontrado. Obviamente esto puede ser también una cuestión de buena suerte o mala suerte, pero la mayoría de los estudiantes creo que no sienten curiosidad por nada en concreto y esto hace mucho más difícil la diferenciación, ¿no? Así que yo creo que el primer punto es encontrar algo, ¿no? Encontrar algo que quizá en lo que puedas desarrollar tu carrera profesional, y a partir de aquí tendrás una gran suerte porque vas a leer incluso cuando no es obligatorio hacerlo y estarás en verano formándote y buscando los libros, y esto siempre marca la diferencia, ¿no? Y supongo que vosotros también lo habéis vivido con las finanzas y por eso estáis donde estáis, ¿no? La otra cuestión también, a partir de aquí ya tendrás que competir con gente muy buena, incluso diferenciando por curiosidad. Después también sigue habiendo una competición y hay distintos consejos, ¿no? La opcionalidad es un buen modelo, es darte un escenario en el que es un poco de Taleb esto, pero es darte un escenario en el que quizá no tengas que anticipar el futuro, sino que simplemente te des el mayor número de opciones y mañana, pues con más información sobre la mesa ya vas a tomar la decisión, ¿no? Pero es una cuestión de no tener tampoco que hacer muchas predicciones sobre cómo va a ir el futuro, sino que la opcionalidad consiste un poco más en darte ese escenario en el que puedas decidir. Un ejemplo, yo podría estudiar la carrera de ADE o la carrera de ingeniería. Si ahora tuviera 18 años y bueno, ahora obviamente lo digo desde los 30 años, pero no tiene mucho sentido. Pero si tuviera que decir ahora con 18 años estudiar ingeniería o ADE, el modelo de la opcionalidad plantea estudia ingeniería, porque la ingeniería es una carrera que te diferencia más, es mucho más compleja y siempre puedes dar el salto de ingeniero después a haciendo el MBA o sin pasar por el MBA, podrías terminar aprendiendo cualquiera de las teorías que se enseñan en ADE. Y del otro modo no es así, ¿no? Estudiando ADE difícilmente vas a terminar quizá después en un puesto de ingeniero, ¿no? Así que la opcionalidad es un poco escoge siempre ese camino que normalmente suele ser el más difícil, pero no siempre, pero escoge ese camino que te dé el mayor número de opciones en el futuro, y como ahora no sabes lo que quieres hacer, date al menos la libertad para poder quizá escoger mañana cuando tengas todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Insisto que quizá hay un buen símil que es con la figura del flaner, que es como un paseante, alguien que va por las ciudades sin una dirección concreta.
a la hora de diseñar una carrera, el hecho de no tener muy claro dónde vas, pero el hecho de darte libertad quizá te puede permitir acceder a información que ahora no desconoces, a algunos sitios que sería imposible de planificar que quiero llegar allí, ¿no? Así que un flaner, cuando se da libertad y puede, yo qué sé, pasear por Roma sin ningún plan fijado, esto quizás es el mejor approach para descubrir Roma, ¿no? Porque tú vas andando, te vas un poco guiando por las sensaciones, vas cambiando el rumbo en función de lo que vas viendo y terminas después descubriendo sitios, simplemente porque tenías libertad total para investigar, que hubiera sido imposible encontrar a través de una guía turística, ¿no? O a través de un viaje cerrado. Y aquí hay un símil de carrera bueno, que es date libertad, intenta maximizar el número de opciones, intenta contactar con el máximo de gente interesante y nunca sabes dónde te va a llevar tu carrera profesional, ¿no? Pero si siempre que tengas libertad y puedas ir decidiendo sobre la marcha, la verdad es que ya tendrás una posición mucho más de privilegio que la mayoría de perfiles profesionales, ¿no? ¿Y tú dirías, Joan, que esta estrategia es una estrategia que deberíamos aplicar, digamos, a lo largo de toda nuestra carrera profesional? ¿O crees que es una estrategia que debe ir, digamos, acotándose con el tiempo? No sé si me explico. O sea, es algo, tener siempre esa opcionalidad y quizás tocar ámbitos más generalistas en el sentido de tener opcionalidad dentro de la rama en la que estés. ¿Tiene sentido llevar a cabo esa estrategia, digamos, a lo largo de toda tu carrera, o crees que hay un punto en el que dices, quizás ahora es mejor centrarte en algo más concreto y rebajar un poco esa opcionalidad? Bueno, yo soy economista, obviamente creo en el valor de la especialización y de la ventaja comparativa, ¿no? Pero bueno, la opcionalidad es un buen modelo para empezar, pero yo creo que sigue siendo un buen modelo a lo largo de toda una carrera, ¿no? Sí que es cierto que al final te pagan para hacer una cosa y que aunque hemos dicho que la economía está mejor si incluimos la filosofía, la psicología y le damos como muchas referencias, al final del día tú tienes que especializarte y la especialización vendrá, en principio será un ámbito concreto, ¿no? Y sí que está claro que en algún momento hay que hacer una apuesta, pero teniendo claro que aunque tú te comprometas ahora con este sector y aprendas una serie de conceptos durante los próximos 5 años, quizás ser consciente de que esto es una especialización que siempre se puede reciclar en otro sector, ¿no? Y quizá el error a la hora de diseñar una carrera es una excesiva rigidez profesional de que yo me he desarrollado en este campo y quizá no voy a intentar en el movimiento de ir a otro campo, ¿no? Cuando en realidad no sería, quizá no hay razón para jugarlo tan rígido. Y sí que yo creo que la opcionalidad sigue siendo un buen modelo a lo largo de toda una carrera. Es decir, podemos cambiar y lo que has aprendido durante 5 años, por decir algo, en banca de inversión, quizá te lleva después a otra posición totalmente distinta y no por ello vas a perder un poco de especialización, pero quizá el error, insisto, esto depende de cada caso, ¿no? Pero quizá el error es de personas que llevan 5 o 10 años invertidos en algún sector concreto y que esto para ellos es un coste hundido y a partir de aquí lo tienen en cuenta y siguen quizá progresando por aquí cuando las oportunidades laborales están en otro sitio. Si te das opcionalidad, aunque tu industria se vaya para abajo, pues tú siempre te vas a poder mover hacia otro sitio, ¿no? Y aquí sí que yo creo que la rigidez no es buena al principio ni tampoco con 30 o 40 años, pero bueno, sí que en algún momento tiene que haber especialización y a partir de aquí, bueno, seguir dándote esta opcionalidad, supongo. Sí, yo creo que este concepto, esto me parece bastante potente y tiene mucho que ver con la idea de estar constantemente aprendiendo, independientemente del punto de tu carrera en el que estés, ya sea, por supuesto, en la etapa más temprana, pero también en posteriores etapas, estar constantemente aprendiendo precisamente te crea esa opcionalidad. Y te crea esa opcionalidad no solo por lo que aprendes, sino porque encuentras otros puntos de vista y otras partes de tu sector que te puedan interesar o que te puedan llamar en el futuro para formar parte de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo, Alex, que deberíamos comentar más cuando hablamos con gente que está empezando. Incluso nosotros nos enfocamos sobre todo mucho en la parte de finanzas y el podcast está mucho más enfocado a gente que quiere empezar una carrera en el mundo de las finanzas, pero incluso dentro de este ámbito deberíamos explicar mucho más el concepto que ha comentado Joan, que me parece bastante potente, que es el de opcionalidad, ¿no? El de no encasillarte y el de estar constantemente aprendiendo para precisamente maximizar esa opcionalidad, sobre todo en la etapa temprana.
No sé cómo lo ves eso, Alex. Creo que deberíamos incorporarlo un poquito más, ¿no? Siempre nos enfocamos quizás en carreras a lo mejor demasiado específicas y deberíamos un poco hacer un switch ahí. Pues sí, o sea, me parece eso, lo que tú comentas, un concepto muy, muy interesante y muy potente. De hecho, yo creo que una de las partes más bonitas del sector financiero, por decirlo así, sobre todo de si te haces, pues eso, analista de un fondo y demás, que al final todos tus conocimientos que aprendes para analizar al fondo o a tu trabajo son extrapolables el día de mañana pues, a montar un negocio y emprender por tu cuenta, a trabajar para una empresa más pequeña, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que quizás tampoco se pone a veces en valor, ¿no? Que la gente solo ve como ese camino y realmente ese camino te está abriendo un abanico de posibilidades bastante interesante. Entonces sí, yo creo que es muy, muy interesante lo que comentas. Sí, quizás nosotros siempre lo que decimos es que a los alumnos o a los universitarios que buscan un primer trabajo, parece que ese primer trabajo que buscan tiene que ser el trabajo definitivo. En el mejor banco, en la mejor consultora, en el mejor fondo. Y nosotros es verdad que, aunque no hemos explicado el concepto de forma explícita, sí que siempre tratamos de decir que hay 1000 caminos de llegar a donde quieres. Y no tiene por qué ser comenzar en el mejor fondo o en el que tú querías, porque si no es ese, ya pues vas a tener un currículum peor o te va a costar más dar el salto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que nosotros siempre hacemos hincapié en tratar de pues enseñar que hay muchísimos caminos de llegar a donde uno quiere. Y de hecho, el mayor ejemplo es el caso de Alex, ¿no? Que ha conseguido encontrar un puesto de trabajo en un fondo top y ha sido un camino bastante distinto al que hemos seguido Edu y yo. Entonces, hay millones de caminos que te pueden llevar al mismo punto y siempre es importante darte esa opcionalidad, que es lo que yo creo que te permite maximizar las oportunidades, ¿no? Y cuéntanos un poco qué es lo que trata de buscar alguien más avanzado, ¿no? Porque comentabas que decías que había digamos, gente que se apuntaba y que era perfiles más senior, ¿no? De más de, pues eso, de 30 años y para arriba. ¿Qué curiosidades o qué pueden buscar ellos en vuestro curso? Bueno, solo un comentario de lo que decíamos antes de a veces quizá tampoco no sabemos lo que queremos, ¿no? Y aquí también el modelo de opcionalidad puede ser de utilidad, ¿no? Porque al no tener claro exactamente hacia dónde vamos, tiene sentido darte esta libertad para ir testeando a bajo coste a las distintas alternativas. Sobre los perfiles que tenemos, bueno, al final hay chavales de 25 años, chavales más jóvenes, pero tenemos un target bastante definido, que está alrededor de los 30 años. Y lo que ocurre o lo que suele ocurrir es que profesionalmente quizá tú has empezado tu carrera satisfactoriamente y has ido dando los pasos que tenías que dar y así estás subiendo. Pero bueno, al final, bueno, al menos las posiciones corporativas lo que hay es una pirámide y hay siempre un momento en el que es muy difícil seguir subiendo, ¿no? Y sí que tenemos muchos perfiles de sobre todo 30, 35 años, el sector tecnológico, también sectores, bueno, profesionales de consultoría, auditoría, finanzas, de que están, bueno, buscando ese cambio y la verdad es que parece que hay pocas posiciones disponibles, ¿no? O pocas posiciones que les permitan subir. En Cardinal también ayudamos no tanto ya a pensar lo que uno quiere hacer, sino también a diseñar una estrategia quizá para encontrar mejores trabajos. Aquí hablaremos también de cómo trabajar un poco la agenda a tu favor, de cómo quizá contactar a puerta fría, ¿no? Hay oportunidades, ¿no? Digamos que se puede jugar lo que decíamos antes, ¿no? Si tienes 20 años, tú puedes ir por donde va todo el mundo, por la puerta principal, y puedes mandar el currículum a la dirección en la que todo el mundo está mandando el currículum, pero a partir de aquí te metes en un escenario de competencia perfecta, ¿no? Y esto es mucho más jodido porque tienes que destacar en el margen, tendrás que ofrecer una credencial más que tus rivales y siempre hay alguien mejor preparado que tú. Y esto es jodido, ¿no? Porque no recomendamos competir en escenarios de competencia perfecta y lo que hay es una alternativa, ¿no? Que en lugar de mandar el currículum, la estrategia aquí obviamente pasa por la reputación, por la agenda y después también por crearte tus propias oportunidades si lo juegas distinto, ¿no? Insisto, a veces, sobre todo cuando está empezando una carrera, la única alternativa es mandar el currículum y hay algunas empresas, por citar algo, quizá obviamente los bancos de inversión, pero también una consultora donde hay este proceso estándar que tú tienes que pasar por ese proceso y no hay alternativa.
pero sobre todo a partir de los 25 o 30 años todo cambia, ¿no? Y ya no hay esos procesos en competencia perfecta, sino que el hecho de seguir subiendo profesionalmente depende de cómo trabajes tu reputación y lo que la gente diga de ti, y saber encontrar esas oportunidades antes de que salgan al mercado en una oferta pública en la que tengas que competir, ¿no? Así que siempre es mucho mejor competir estas ofertas privadas, de que salga tu nombre en la conversación antes de que busquen a alguien, ¿no? Y que alguien te mencione, ¿no? Que salgas recomendado. Y para hacer esto, bueno, también hay una estrategia, ¿no? ¿Y tiene sentido desde vuestro punto de vista para alguien que a lo mejor ya lleva, pues eso, 5 o 10 años en la industria, darse 1 o 2 años o 1 añito y medio para pensar o para seguir formándose o para reciclar de alguna forma su conocimiento, su punto de vista o qué es lo que quiere hacer? ¿Os normalmente recomendáis directamente saltar de un trabajo a otro y en el paso intermedio tratar de hacerlo? Bueno, insisto, no vamos a dar consejos a nadie, primero de todo porque no sabemos el caso particular, ¿no? Pero a mí, si me lo preguntas así, tiene sentido, obviamente, darte un tiempo para respirar, para tomar decisiones. Si has podido ahorrar y quizá te apetece viajar low cost como mochilero durante un tiempo, podrás hacerlo. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Al final es que el perfil profesional que estés construyendo sea coherente con la vida en la que quieres construir, a la que quieres alcanzar, ¿no? Y a partir de aquí entender que lo que tú necesitas son experiencias que te hagan más listo, que te hagan más productivo, ¿no? Y esto puedes alcanzarlo trabajando, y hay una parte obligatoria que es la de estar trabajando, a veces en periodos de tu vida a pleno rendimiento y solo trabajando en una empresa, pero hay otros momentos en los que quizá tienes que desconectar un poquito, coger algunos libros que tenías pendientes, y si te lo puedes permitir financieramente, desconectar y incluso no trabajar, ¿no? Y a entender que aquí esto tampoco no tiene que ser negativo, tampoco tiene que ser percibido negativamente para cualquier departamento de recursos humanos que quiera contratarte. Entenderán que tú has estado un tiempo también mejorando tu perfil profesional, y insisto que a veces competimos demasiado, ¿no? Y estamos demasiado obsesionados en seguir trabajando y en seguir subiendo, y nos olvidamos quizá un poco perdemos el foco, ¿no? De lo realmente importante, de lo que realmente te diferencia en un mercado laboral tan ultra competitivo, y quizá la diferenciación, aunque no suene lógico, pasa por frenar, repensar la estrategia y tomarte un tiempo incluso. No hace falta que el cambio sea inmediato. Sí, ahora tiene todo el sentido. Al final, yo muchas veces me encuentro con que la gente tiene esa ansiedad, ¿no? Por saltar inmediatamente de un trabajo a otro, y muchas veces ese proceso frustra mucho, ¿no? Porque ese nuevo trabajo al que quieres entrar muchas veces requiere una dedicación para prepararlo, ¿no? Para poder prepararte y para poder dar el salto, ¿no? Entonces, genera mucha frustración el hecho de estar en un trabajo que quizás no te termina de encantar y tener a la vez que estar preparando ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se frustra mucho ahí el profesional, y digamos que no contemplan la opción de decir, oye, voy a hacer un alto y voy a ver si con ese alto, oye, puedo parar, pensar, formarme más, conocer a gente de la industria. Y nosotros, ¿verdad? Aunque tampoco es algo que nosotros tampoco queremos decir, oye, pues qué es lo que tiene que hacer la gente, pero sí que, oye, pues mostrar que eso no tiene por qué estar estigmatizado dentro del mundo profesional, y que, oye, es perfectamente válido, obviamente, si tiene un sentido y un motivo real. Alguien que deja el trabajo simplemente porque está cansado de trabajar, no quiere hacerlo y no tiene motivación, pues no es la mejor de las decisiones, ¿no? Pero sí que parar y pensar un poco hacia dónde se quiere ir, si uno no está contento con su carrera, creo que es fundamental. Y desde luego, al final, bueno, pues si te has precisamente dado esas opcionalidades en el pasado, te lo puedes permitir, ¿no? Por supuesto, tienes que tener en cuenta pues, temas económicos y demás, pero sí que creo que es importante. Y tocando temas de inversión, vamos a tocar el tema de la inversión pasiva, porque creo que tú eres un inversor pasivo, ¿no? O desde luego es una forma de invertir que te atrae.
Sí, es la forma que entiendo que va en contra un poco de lo que están formando, lo que se está formando la mayoría de oyentes de este podcast, pero yo entiendo que en mi cabeza es lo que tiene más sentido, ¿no? Creo bastante en la hipótesis del mercado eficiente y a partir de aquí creo que al menos en mi caso, lo más lógico es simplemente replicar el mercado. Claro, ¿y qué tipo de herramientas usas para invertir o cómo lo haces? Digamos que qué ETFs entiendo que invertirás o cómo lo replicas o qué mercado replicas. Sí, lo más simple en este caso es, broker de INGs y nada, simplemente los productos son ETFs, fondos índice, y a partir de aquí tener una cartera que simplemente sea lo más diversificada posible. Siempre habrá, obviamente, eso de inversión semipasiva, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna pequeña apuesta, pero en principio intentar tener una cartera global y diversificada y nada, confiar que la economía mundial vaya mejor. Claro, porque normalmente no sueles tomar ningún tipo de apuesta sectorial o ningún tipo de apuesta geográfica, simplemente inviertes en el mundo y te olvidas, ¿no? Entiendo. Si crees en el passive, al final es la manera, ¿no? Hay distintas teorías, ¿no? La famosa es el permanent portfolio, de tener esa cartera que, bueno, no sé exactamente cómo iba, ¿no? Pero incluso con un poco de oro por si iba una crisis. Y al final la teoría del passive, que insisto, no, quizá no es la correcta, pero yo creo que tiene sentido, yo no estoy especializado en inversiones, yo no puedo tampoco filtrar en el mercado quiénes son los mejores inversores, o el tiempo de encontrarlos es demasiado costoso para mí, prefiero hacer otras cosas como practicar un hobby. Y a partir de aquí, yo una vez tengo el dinero, lo que creo que tiene sentido es simplemente replicar mercado comprando esos ETFs y fondos índice, ¿no? Está el famoso caso de Vanguard con su fundador Jack Bogle, ¿no? que murió hace un año. Y la verdad es que la teoría es muy sólida y nada, de momento está funcionando. Sí, la verdad es que es lo que a mí me parece que tiene todo el sentido. Al final es lo que tú dices, oye, si uno no quiere entrar en detalle y tratar de averiguar quién puede ser el gestor que le dé los mejores retornos o qué tipo de inversión puede hacer si le dedica quizás unas horas al día, etcétera, creo que desde luego es la inversión más sensata y nosotros, a pesar de que los tres que dirigimos el podcast trabajamos en un fondo de inversión activa, la recomendamos. Yo, lo recomiendo normalmente cuando alguien me pregunta qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que has llegado a la solución correcta en el menor tiempo posible, ¿no? Creo que es la mejor forma de invertir si uno no quiere dedicarle tiempo y de hecho muchas veces incluso dedicándole tiempo la mayoría de la gente lo hace peor, ¿no? Porque al final uno cuando le pica la curiosidad empieza a indagar más y quizás ese conocimiento empieza a repercutir de forma negativa, ¿no? En sus retornos, ¿no? Porque ya deja de hacer la estrategia que has comentado tú, que es invertir en el mundo y olvidarse, y comienza a tomar decisiones activas que normalmente, y además eso lo sabrás tú por la asignatura que impartes, ¿no? de Behavioral Economics y de procesos de decisión, cada vez que el ser humano ahí toma decisión, normalmente suele empeorar el resultado, ¿no? Así que creo que es del todo coherente, ¿no? Con lo que haces y con lo que impartes, ¿no? En la universidad. Pero quizá podéis convencerme, digo, de invertir en vuestros fondos. No sé, bueno, están los casos famosos, ¿no? De un Warren Buffett, de Paramés. Pero bueno, sí que hay gente que quizás es todo distinto y a partir de aquí yo podría llegar en algún momento también a confiar en un gestor activo. No, tampoco descarto la idea al 100%. Yo mi idea es cortar esta parte del podcast porque, claro, necesitamos comer Jorge, Edu y yo y, claro, esto no puede ser, macho. O sea, aquí hay que apostar por la gestión activa al 100%. Y, Jorge, tú traicionando, además. Yo no he podido comer ningún capítulo todavía, así que no sé cómo comes todo esto. No. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando alguien me pregunta, yo digo exactamente lo mismo. Es decir, indéxate, haz lo mínimo posible, siéntate a esperar y no le des más vueltas. Porque realmente al final es lo que comentáis, es muy difícil y el coste de información que tiene de seleccionar es casi un salto de fe, ¿no? O sea, dices, yo confío en este gestor porque creo que es una máquina, porque tiene un track record brutal y aún así no tengo garantías de nada. Pues simplemente es como un salto de fe. No veo la forma de seleccionar a priori a los ganadores. Ahora bien, yo sí que no compro la parte de que el mercado es perfectamente eficiente, pero no por una cuestión académica ni siquiera.
de las teorías que estén establecidas, sino porque yo lo que veo en el día a día es que muchas veces el mercado no es eficiente. Yo diría que es eficiente la mayor parte del tiempo, pero esos pocos puntos en los que no es eficiente y tú puedes explotarlo, y yo hasta ahora he tenido la suerte de ver grandes ineficiencias en activos poco líquidos y demás, sí que creo que se puede explotar. Lo que creo que es muy difícil explotar es en ciertos puntos o ciertas zonas del mercado. Es decir, si yo me compro un ETF de las compañías de mayor capitalización del mundo, me parece muy difícil que un gestor activo después de fees vaya a superar a ese ETF, porque al fin y al cabo es algo que está ultra arbitrado y en el que todo el mundo está mirando. Pero sí que creo que hay zonas del mercado donde la gestión activa puede aportar bastante valor todavía. No sé tú cómo lo ves, Jorge, en ese sentido. No, yo al final lo que pienso es que nosotros cuando damos ese consejo o cuando hablamos con alguien que nos pregunta, partimos de la premisa que comentaba Joan, que es decir, oye, yo no quiero darle muchas vueltas a esto, no quiero hacer virguerías, quiero olvidarme y quiero que esto vaya bien. Pues entonces, partiendo de esas premisas, nosotros, o yo normalmente lo que digo es, perfecto, tienes una solución que es invertir, indexarte en el mundo a bajas comisiones y te va a ir bien. Lo único que necesitas es tiempo y paciencia. Listo. Tal cual, sí, tal cual. No, y de hecho yo creo que es lo honesto, ¿no? Si viene un cliente y tú le explicas eso, yo creo que es lo honesto decirle esa opción primero. Claro, incluso es digamos, un compañero o un familiar. Persona. Sí, tal cual. Típico, ¿no? De, oye, tú te dedicas a esto, ¿qué harías? Pues, digamos, si partes de las premisas que ha dicho Joan, claramente, vamos, me costaría llegar a una solución o a una respuesta distinta. Pero claro, si partes de unas premisas diferentes, quizás tenga sentido dedicarle tiempo. Insisto, si partes de unas premisas diferentes que son, uno, que esto te pique la curiosidad y que te apetezca echarle horas. Dos, que quieras o que te veas con la capacidad de poder delegar esa decisión en caso de que tú no quieras hacerlo y también te va a llevar tiempo ese proceso y además te va a llevar tiempo y el proceso mismo va a ser más doloroso porque siempre vas a tener la opción de pensar si ese gestor que elegiste era el correcto o no, que es algo que en la gestión pasiva no tienes, porque es indexarte en el mundo y ya no hay más opciones. Es lo que hiciste. Lo único que puedes hacer es bajar las comisiones, ¿no? Si encuentras un ETF mejor. Pero el proceso es más duro en el caso de un gestor porque puede que ese gestor, o puede no, seguro que ese gestor va a hacer underperformance en muchos momentos de su carrera y tú vas a estar dentro de esa underperformance y, por tanto, te va a hacer dudar y, de nuevo, aquí entra el behavioral economics, probablemente tomes decisiones que sean incorrectas. Entonces, es importante entender que la apuesta, o mejor dicho, la decisión que tomes, tiene que ser consistente con los criterios que van a dirigir el proceso durante la misma, es decir, paciencia y saber que si confías en un gestor, debes confiar no en el día 1, sino también a los 3 o 4 años después, en el horizonte temporal que tú te hayas puesto o que creas que es suficiente para evaluarle, ¿no? Entonces, creo que dependiendo de las premisas de las que partas, uno puede invertir de una forma o de otra y lo que está claro es que haciéndolo de forma indexada siempre va a ser una buena alternativa, ¿no? Sí, totalmente, yo explicar una cosa, digo que no me he explicado quizá antes suficientemente bien, pero tampoco creo en la hipótesis del mercado eficiente al 100%, ¿no? Digo, al final también estoy explicando errores de decisión en la universidad y obviamente creo en las burbujas y el mercado, hay momentos en los que se puede, hay arbitraje y se puede ganar al mercado, ¿no? Y ayer vi la película, ¿no?, de Big Short y sí que es cierto, obviamente, que en medio de una burbuja tú tienes opciones a veces de sacar un provecho y porque al final toda la gente está siguiendo el comportamiento de la mayoría, ¿no?, por el herding behavior y después también hay escenarios, ¿no? Bueno, hay muchos casos, ¿no?, de escenarios en los que tú quizá puedes sacar un provecho de la irracionalidad colectiva, ¿no? Recuerdo la crisis de Volkswagen de reputación, ¿no? Se cae la bolsa, pero Volkswagen sigue teniendo un producto que es bueno, es una marca que tiene buena reputación y al final quizá la gente está sobrereaccionando y sí que es cierto de que han mentido y que hay una crisis reputacional con el tema de las emisiones,
pero obviamente comprar Volkswagen justo después de esa crisis, obviamente con algo de hindsight bias, pero ahora parece que tenía sentido, ¿no? Y que no era una buena inversión. Pero bueno, dicho esto, al final un poco el tema es que quizás es demasiado complejo encontrar esas oportunidades o es demasiado, psicológicamente puedes terminar demasiado loco, ir contra la mayoría y tienes esa alternativa que es la de indexarte y simplemente confiar que en el largo plazo, no mirando el ruido en el corto plazo, pero mirando a 10 o 20 años, la inversión será buena. Sí, al fin y al cabo, yo creo que es una cuestión de coste de oportunidad, ¿no? Lo que tú dices, el coste de información de todo, ya no digo hacer stock picking a nivel personal, que es muy intensivo en tiempo, sino el coste de informarse sobre gestores activos, sobre estrategias, sobre opciones. No compensa al final el exceso de retorno que tú podrías obtener, porque digamos, si yo me indexo y tengo un 10% analizado y en la otra opción obtengo un 10,5%, el coste ya está muy ajustado, a no ser que yo pues tenga una cantidad de capital muy grande y para la mayor parte de la gente no es así. Menos la comisión después, que siempre esta te la llevas. Ahí está. Pero bueno, yo creo que daría para otro podcast, porque al fin y al cabo sí que también es cierto que en España las opciones de inversión son muy enfocadas a long only, o sea, fondos de inversión long only que todos tienen un mismo corte, una misma estrategia, pero sí que sales de España y te das cuenta de que hay otro tipo de estrategias donde tú al final repartes tu patrimonio, ¿no? Es decir, yo pues puedo tener el 50% en inversión pasiva, puedo tener el 15% en fondos de activa long only, pero después puedo tener estrategias alternativas, pues tipo long short o event driven o distressed debt o lo que sea. Y eso es algo que en España quizás está un poco olvidado. También es cierto que es más para inversores institucionales, ¿no? Al final no todo el mundo tiene acceso a todas las partes del mercado. Pero bueno, en esencia sí estoy muy de acuerdo con lo que comentó Joan, aunque bromease antes. Y es lo más sensato del mundo, es decir, indexarse, hacer lo menos posible, sentarse a esperar con paciencia y con tranquilidad. Y bueno, después si quieres hacer alguna apuesta estratégica por el camino, pues tampoco está mal. Y no sé si queréis comentar algo más, o yo creo que ya tocamos muchísimos temas y igual podemos dejarlo aquí, ¿no? Sí, bueno. Sí, ha sido un placer, la verdad, compartir esta horita larga contigo, Joan. Y vamos, desde aquí invitamos a todos a que entren en Cardinal, porque desde luego estoy seguro de que van a sacar cosas positivas y, oye, quién sabe, quizás te encuentres alguno de nuestros oyentes en alguno de tus cursos. Claro, bueno, más allá de los cursos también tenemos guías y posts gratuitos y estamos actualizando un blog y también un newsletter que vamos a mandar mails cada domingo con información de carrera. Así que la verdad es que Cardinal va un poco más allá de los cursos también y la idea es un poco de facilitar, de filtrar información que de alguna manera no está disponible y queremos ayudar a tomar mejores decisiones profesionales, ¿no? Y la verdad es que bueno, es un proyecto bonito y vamos a seguir trabajando en ello. Pues pondremos todos los links, ¿no? A Cardinal, newsletter, a tu Twitter, porque eres muy activo en Twitter, yo siempre te leo y siempre tienes reflexiones muy interesantes. Así que nada, pondremos todo eso y darte las gracias de nuevo. Yo creo que es muy valioso todo lo que contaste y un placer. Bueno, a vosotros por vuestro tiempo y la verdad es que un placer estar aquí.